Diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada y luchadora incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz. Bueno, acá estamos otra vez de vuelta con Frecuencia Hertz. Buenas tardes, diputada. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes, José Luis. Muy bien. Qué bueno. Y tenemos un invitado, digamos, experto en tema AFP, que es Manuel Riesco. Manuel, gracias por acompañarnos en otro programa de Frecuencia Hertz. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación tan grata a Frecuencia Hertz. Muchos saludos a la diputada y también al conductor. Nos gustaría que nos contaran cuándo se forman las AFP y en qué contexto político se crea este sistema de seguridad social que ya a todas luces ha quedado de manifiesto su fracaso, dado las míseras pensiones que paga, y se anula el antiguo sistema de seguridad social y se da paso a este sistema de AFP. Les dejo la palabra. Bueno, mira, gracias. Yo quería agradecer la presencia de Manuel Riesco, porque precisamente fue el SENDA, a través de los economistas Manuel Riesco y Hugo Facio, los que hace ya al menos 2 décadas alertaron sobre lo que es este sistema, que no es sistema de seguridad social, autotitulado fondos de pensiones, porque tampoco son fondos de pensiones, sino que, como creo que lo explicará muy bien Manuel, es un fondo de inversiones empresariales. Este sistema, que no es de seguridad social, fue impuesto en plena dictadura en el año 81 por el hermano del actual presidente Sebastián Piñera, José Piñera, impuesto sin la más mínima posibilidad, por cierto, de discusión, impuesto para que la población además se viera obligada a ir a las AFP, dejar el sistema antiguo, una presión desenfrenada hubo en ese momento, y lo que hemos dicho siempre, un sistema canalla, un sistema perverso, que se apropia de los salarios de los trabajadores y trabajadoras para que 4 grupos económicos, en definitiva, disfruten de plata fresca todos los meses, de millones y millones de pesos que se las prestan entre ellos, que las invierten en empresas relacionadas, que las llevan al mercado financiero y que en definitiva jamás va a ser devuelta a los trabajadores y trabajadoras. Este es uno de los mayores abusos que traspasa a la sociedad chilena y que venimos padeciendo ya más de 40 años. Manuel, ¿y usted nos podría contar un poco el contexto como político en el cual se da la creación de este sistema? Esto fue creado, como decía la diputada, Hertz en 1981, que fue en el momento de mayor auge de la dictadura. Es cuando se implantaron los mayores abusos. En 1981 se estableció el plan laboral, en que se quitaron los derechos a los trabajadores, se implantó el ahorro forzoso, que lo ha calificado muy bien la diputada, que es un sistema de traspaso de salarios para los grandes empresarios y a un pequeñísimo grupo de grandes empresarios. Y también se estableció el nuevo Código de Minería y la Ley de Concesiones Mineras, que entregó nuestra principal riqueza básica y la riqueza del subsuelo en general a los grandes empresas mineras transnacionales, fundamentalmente, entre otras medidas. Entonces, fue el peor momento, por decirlo así, del pueblo chileno. En este año también se estableció la nueva constitución de ese momento, que es la que todavía nos rige.
y, y una serie de otras medidas. La consigna del gobierno en ese momento era vamos bien, mañana mejor. Es decir, campeaba el optimismo. Y por cierto, esto arrastraba a ciertos sectores no menores de la sociedad chilena, los medios, desde luego, los animadores de televisión, en fin, se generaba todo un ambiente, digamos, de jolgorio, por decirlo así, de la dictadura. Venían saliendo de una gran recesión provocada por ellos mismos en los años 70, mediados de los 70, y por lo tanto se sentían muy felices, apropiándose de las empresas del Estado, de todos los recursos de los chilenos, vivían, por decirlo así, su gran momento. Era el momento de la restauración, el momento de la restauración de la oligarquía, digamos, que había sido desplazada por la reforma agraria y la revolución, y que en ese momento aparecía como triunfante. El momento de los Chicago Boys, en que dominaban perfectamente toda la economía, y dominaban también el pensamiento en los más amplios sectores. Se imponía ahí como de manera como definitiva el modelo neoliberal, estaba como en boga, estaba que el mercado regulara nuestras vidas en ese minuto, era como lo que estaba dominando hegemónicamente el mundo occidental. Exactamente. Era el momento, el gran momento del modelo neoliberal, el auge de los Chicago Boys. Era un momento muy oscuro. Ahora, por cierto, por detrás, nuestra diputada puede decirlo con mucho más propiedad que yo, la policía secreta, digamos, detenía todas las noches a opositores políticos, asesinaba gente, hacía desaparecer gente, en fin. Esa era la situación del país. Ahora, 2 meses después de lanzada esta consigna, 6 meses después de creada las AFP, se derrumbaba todo de manera estrepitosa. Se venían abajo todos los planteamientos y se desataba la mayor crisis que había vivido el país desde los años 30. Quebraron todos los bancos, el gobierno de Pinochet tuvo que intervenir todos los bancos. El único que se salvó fue el Banco del Estado, y quebraron los principales grupos económicos, y la cesantía se disparó, llegó al 30%, y ya 2 años después empezaron las protestas nacionales, y que fue una verdadera segunda revolución que terminó con la salida del dictador en el año 90. Entonces, ese fue más o menos el contexto. Ahora, en ese contexto instalaron, como decía la diputada, uno de los mayores abusos de esta restauración oligárquica. Nosotros llevamos en la historia de esto día a día, y han transcurrido hasta ayer algo así, o sea, nos han transcurrido 14.350 días desde que se inició este sistema. 470 meses desde que se inició este sistema. Y no hay mejor manera de ver lo que significa este sistema que ver qué pasó cada uno de esos meses. Pues bien, cada uno de esos meses, las AFP se quedaron con las cotizaciones de millones de trabajadores. Le descontaron una parte del salario. Hoy en día lo que descuentan son 100.000 pesos por trabajador, y se lo descuentan todos los meses a 6 millones de trabajadores. Bueno, empezaron en julio del 81, hace 470 meses atrás. Bueno, y adicionalmente el Estado entregó cuantiosos subsidios cada mes a lo largo de estos 470 meses. Es decir, por 470 meses le sacaron el 13%, 14% en ese momento de los salarios a todos los trabajadores que tenían empleo formal en ese mes, y por otra parte, el Estado les entregaba millones de dólares en subsidios directos para el sistema de AFP.
Y a su vez el sistema de AFP empezó a pagar pensiones muy poco después. Ahora, todos los meses en este periodo de 40 años, de 4 décadas, de 470 meses, de 14.300 días, todos los meses, la suma de las cotizaciones descontadas a la fuerza a los trabajadores, y solo a los trabajadores, porque a los gerentes no se les descuenta lo mismo, más los subsidios del Estado, excedieron con creces las pensiones pagadas en ese mismo mes por el sistema. Todos los meses, la suma de las cotizaciones más los subsidios menos las pensiones pagadas por los sistemas es negativa para los trabajadores. Si los trabajadores y el fisco le han aportado plata durante 470 meses seguidos, ni un solo mes el sistema de AFP le ha entregado dinero a los chilenos, ni al fisco, ni a los trabajadores. Y por lo tanto, en este gráfico que nosotros tenemos, en que cada mes representa una barrita negativa hacia abajo, en que los trabajadores y el fisco entregan plata, cientos de miles de millones por mes de pesos. El último mes fueron 500.000 millones de pesos en un mes neto hacia abajo. Bueno, resulta que llega agosto y por primera vez aparece una barrita hacia arriba, porque por primera vez, gracias a la orden del Parlamento, las AFP se han visto obligadas a devolver 10.000 millones de dólares del fondo. Entonces, esa es la historia. Es un abuso gigantesco. Sí, mira, quería hacer un punto respecto de lo que señaló Manuel y que creo que es importante que nuestros auditores y auditoras tengan presente y recordemos siempre que este modelo económico neoliberal, donde primero se impone en realidad, es en Chile. Y se impone gracias a que tenían un país sometido a sangre y fuego. O sea, la DINA, las desapariciones, la política de exterminio de la dictadura fue funcional, entre otras cosas, para imponer esto, para imponer no solo el sistema del ahorro forzoso, del robo descarado de nuestro salario, sino que todo el modelo neoliberal, porque Chile fue el laboratorio de ese modelo, que después está la experiencia en Reino Unido, y efectivamente ya en los 80 es un modelo hegemónico, ¿no es cierto? Y en que además los principales sectores socialdemócratas a nivel global acogen con mucho entusiasmo la ideología neoliberal, y nosotros fuimos víctimas posteriormente, cuando termina la dictadura, o sea, sale Pinochet gracias a la acción del movimiento popular, por supuesto. En el periodo postdictadura, los gobiernos postdictadura estaban presas de esta ideología. No es que no se dieran cuenta de que el sistema de la AFP era un robo descarado, no, se daban cuenta perfectamente. Ellos apoyaron, administraron, por supuesto, el modelo neoliberal, porque fueron cooptados por ese modelo. Y hoy, ¿no es cierto?, 30 años después, cuando este modelo está en crisis también a nivel global, y está en crisis, yo diría, bueno, ahí Manuel sabe mucho mejor, desde la crisis del 2008, con las políticas que en Europa se imponen por los organismos internacionales, o sea, por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y le imponen a estas llamadas políticas, entre comillas, de austeridad, que llevan a la pobreza en Europa a muchos sectores de la población, a mucha clase media que va a la pobreza. Bueno, ahí comienza la crisis, empieza a mostrarse lo que es este modelo, que hay crecimiento económico, pero no hay ninguna distribución real respecto a este crecimiento económico. Y en Chile en particular pasa a ser uno de los países más desiguales del mundo. ¿Por qué? Porque además la economía chilena, presa de este modelo, es atrasada. Nosotros, la élite nuestra es una élite rentista, exportamos commodity, tenemos muy pocos productos con valor agregado, en fin, eso yo creo que es importante que lo tengamos claro.
Y hoy está la crisis de este modelo, ha quedado más al desnudo con la pandemia, porque ha mostrado todas las limitaciones que tiene a nivel mundial. En Chile ha sido, por supuesto, catastrófico, ha provocado una catástrofe económica, pero también en Europa mostró cómo han colapsado los sistemas sanitarios que empezaron a privatizarse. O sea, quedó al desnudo, como digo, las debilidades, déficits y limitaciones para la gente que trae este modelo. ¿Cómo es entendible, usted habló que el sistema político era cooptado, pero cómo es entendible que en democracia sectores que eran opositores al régimen militar hayan avalado y hayan de alguna manera legitimado este sistema de AFP? Bueno, es que el punto es, yo creo, a lo que me referí. O sea, la ideología neoliberal fue hegemónica a partir de los 80. Reitero, nosotros fuimos el laboratorio donde se implementó de la forma más dogmática y absoluta este modelo, gracias a la represión y gracias a la DINA. Así fue. Y ya en la transición, en los 90, bueno, los sectores, como ya señalé, de la socialdemocracia, a nivel global son cooptados por la ideología neoliberal. Entonces, ellos siguieron administrando un modelo al cual lo administraron en forma entusiasta. Y hay que recordar que en los 90 e incluso avanzada la década del 2000, quienes criticaban el modelo económico o le hacían crítica al modelo neoliberal eran inmediatamente criminalizados, porque en este país la censura que hubo frente a las críticas que se hicieran al modelo neoliberal, a la forma como se llevaba adelante la transición, era inmediatamente estigmatizado. Y eso lo puede decir con mucha propiedad también Manuel Riesco, ya que ellos, como dije, a través del Senda, fueron los primeros en alertar acerca de qué significaba este mal llamado fondo de pensiones y mal llamado sistema de seguridad, porque no ha sido nunca sistema de seguridad. Pues bien, eso fue lo que ocurrió. Y eso fue a todo nivel, porque a mí en lo personal, dada mi actividad, que yo era parte del movimiento de derechos humanos y fui parte del movimiento de derechos humanos, nosotros a partir de la transición nos vimos con una cantidad de obstáculos enormes para poder avanzar. La lucha contra la impunidad fue una lucha contra la impunidad y contra el establishment político de los 90 y del 2000. Y solo empezó a cambiar cuando trajeron a Pinochet de vuelta en el Poder Judicial. Hubo una pequeña inflexión. Pero también al movimiento de derechos humanos trataron de dejarlo de lado. Al movimiento de derechos humanos le pusieron obstáculos. Intentaron puntos finales de muchas maneras, de maneras siempre solapadas, pero era punto final. Era no seguir buscando justicia, no seguir buscando verdad. Y eso es un todo, porque los pactos que se hicieron sobre los cuales se sentó la transición incluían pactos tácitos de impunidad, entre otras cosas. Entonces fue un sistema que se crea. El sistema de la transición es eso. Y también tiene mucha analogía con la transición española. Ahora, con algunas diferencias. Yo diría que la transición española al menos comenzó con una institucionalidad distinta. Eso es cierto, hubo una nueva constitución, en fin. Pero por otro lado, la política de olvido y cero política de memoria en España, y lo que fue la impunidad más absoluta, no solo de la época de la Guerra Civil, sino también de todo el periodo del franquismo y de la lucha antifranquista que fue ignorada. En eso nos parece, en eso España fue aún peor, diría yo. Pero hay muchas analogías porque el Partido Socialista chileno tenía mucho contacto con el Partido Socialista español y el francés. Pero bueno, eso ya es agua pasada. Y de cara al futuro también le lanzo la pregunta, dado la responsabilidad, porque ya no podríamos hablar de no darse cuenta, fueron 30 años de administrar un modelo, este sector político, la denominada concertación,
¿usted cree que tiene algo que aportar en los procesos venideros políticos que tiene este país por delante o deberían hacerse a un lado? No, yo creo que todos tienen lugar. Precisamente, te fijas, el tema de la unidad es un tema crucial. Todos tienen un lugar para poder cambiar esto, porque creo que efectivamente en los sectores de la antigua concertación ha habido un cambio indudable y tienen un espacio. Y nosotros los comunistas, que siempre hemos tenido una gran vocación unitaria, porque siempre hemos entendido que las reformas, para que las reformas sean posibles, se necesita la construcción de grandes mayorías políticas. Entonces, creo que uno de los puntos es la unidad, pero no la unidad en abstracto, no como una fraseología, no como una retórica, sino la unidad en torno, uno, a que este modelo ya no da para más. Y en eso yo creo que hay un criterio bastante afinado en la oposición respecto a este punto. ¿Qué tiene que hacer el sistema político para obtener legitimidad y credibilidad en la ciudadanía, Manuel? Lo que han hecho todos los sistemas políticos a lo largo de la historia, en todos los países, en todas las épocas. Los estados, para ser legítimos, tienen que tener la capacidad de enfrentar a los poderosos para evitar que abusen del pueblo. Si no hacen eso, no tienen legitimidad, no sirven para nada. La actitud del Parlamento al obligar a las AFP a devolver el 10% del fondo fue precisamente eso. Es decir, el Parlamento, como dijo el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Matías Walker, venció el lobby de las AFP y más allá que las AFP, dijo él, de los grandes consorcios financieros que están detrás de las AFP. Y no fue vencido esta vez. Eso es primera vez que ocurre en estas dimensiones. Primera vez durante 30 años de transición. Ahora, hay periodos así en la historia de los pueblos. Son periodos muy desgraciados, muy miserables. Stefan Zweig, refiriéndose a un periodo similar de la Revolución Francesa, el periodo del Directorio, lo calificó como un tiempo en que el dinero se apropió de la política. Y el dinero de las AFP, de paso, fue muy importante para él. La diputada mencionaba que aquí los grandes beneficiarios, digamos, del sistema AFP son 4 grupos económicos muy conocidos, archiconocidos. Uno de esos grupos que han profitado con esto, sus jefes estuvieron presos hasta un año por financiar ilegalmente la política. Ese grupo mantuvo un partido político que le pagaba hasta las cuentas de la luz. Eran parte de su comisión política, un partido político el más de derecha que hay. Bueno, además le pasaban plata a todo el Parlamento. Los economistas, por ejemplo, otro ámbito, ¿no es cierto?, de la sociedad que influye bastante, prácticamente ninguno se ha atrevido a pronunciarse en contra del ahorro forzoso. ¿Por qué? Porque esa es una línea que ningún economista puede cruzar, porque si la cruza se transforma en un hereje y se le acaban los cargos, las asesorías, las cátedras universitarias, los cargos internacionales, todo. Entonces todos los economistas se cuidan de no pisar esa línea. Ahora, eso es lo que pasó durante la transición y eso es lo que está terminando. Y lo que está terminando, ¿por qué? Porque nuestro pueblo, como todos los pueblos, es muy paciente, pero cada cierto tiempo pierde la paciencia. Y lo que estamos viviendo ahora, yo lo puedo decir con toda propiedad, con la diputada, somos veteranos, yo por lo menos veterano, ella no, pero ha vivido 3 revoluciones, ¿no es cierto? La revolución con mayúscula de verdad, que fue un periodo de 7 años más o menos, entre mediados de los 60 y 1973, en lo cual el pueblo masivamente se volcó a la acción política, los campesinos despertaron por primera vez, que constituían una parte muy importante de la población en ese momento,
se tomaron todos los fondos de Chile, por ejemplo, y eso permitió que la diputada, que era, digamos, la secretaria de actas de la Corporación de la Reforma Agraria, pudiera poner su firma a la expropiación de todos los campos de Chile. Ahora, ¿eso por qué? Porque los campesinos se lo habían ya tomado. Ahora, ese periodo fue un periodo de extraordinaria actividad. Nosotros somos hijos de la revolución, éramos, digamos, jóvenes en ese tiempo, pero después vivimos también la revolución de los 80 que acabó con la dictadura y reconocemos muy bien lo que está ocurriendo hoy día. Es un nuevo periodo revolucionario que está empezando y que tiene que acabar con todas las distorsiones y abusos del periodo de la dictadura, acabar con la restauración oligárquica y establecer una auténtica sociedad moderna en Chile. Y entre las cosas que primero tiene que acabar es el abuso del ahorro forzoso, acabar con las AFP. Y en cuanto al fondo de pensiones, es importante lo que ha pasado, extraordinariamente importante lo que ha pasado en los últimos días. Es un impacto muy grande en la sociedad chilena. Es, creo, el impacto más grande que el sistema democrático ha provocado en la sociedad chilena desde 1990, sin duda. Y es el impacto más grande que la democracia ha provocado en la economía. El impacto reactivador y redistributivo de esta medida no tiene precedentes. Pasaron un 8% del Producto Interno Bruto en un mes, desde el grupo de 4 millonarios, supermillonarios que tienen este dinero, lo pasaron a 12 millones de trabajadores. Eso cambia la distribución del ingreso, sube la participación de los salarios de 32% a 40% del Producto Interno Bruto durante un año completo. En la reactivación de la economía hoy día la reconocen todos. Y el saneamiento, que significa que todo el pueblo, hasta los campesinos que viven en los lugares más remotos sin tener acceso a la televisión, todos fueron a retirar su dinero. Entonces el impacto es muy grande, muy grande. Y por supuesto que además nos muestra el camino para seguir dándole, digamos, por ese camino para acabar con este abuso. Y por lo tanto, Senda ha estado sacando una propuesta en este momento que significa restituir todo el fondo a los que lo contribuyeron a formar. En primer lugar, a los jubilados. A todos los jubilados y jubiladas de Chile especialmente, hay que darles un bono equivalente a todas las pensiones que han recibido a lo largo de todos estos años. Y a los que murieron se les debe a sus herederos. Hay que repararles. ¿Y qué significa repararles? Significa que del fondo hay que sacar una cantidad similar a la que han recibido pensiones durante estos 40 años. ¿Y cuánto es eso? Un 30% del fondo. Entonces, si se devolvió un 10, ¿por qué no se va a poder devolver un 30? Pues? ¿Y a quiénes? A los jubilados. Porque es gracias a que les bajaron a la mitad, a que le sacaron el pan de la boca a las jubiladas. Porque ¿cuál fue el dinero que se fue a ese fondo de pensiones? Lo que debería haber ido a darle una pensión digna a esas jubiladas. Y hoy día hay que quitárselo a quien tiene ese dinero, que son los grandes consorcios, y fundamentalmente 4 grandes grupos, y devolvérselo a la jubilada en primer lugar. Y hay que devolverle al Estado lo que el Estado dio y contribuyó al fondo, y eso es un 20% del fondo, y hay que devolverle también a todos los que contribuyeron 100.000 millones de dólares. 5 retiros iguales a los que están hoy día. Esa es la propuesta que Senda ha hecho, junto con derogar el decreto ley 3.500. Ahora, es muy bueno que el Parlamento esté impulsando en este momento. Fíjese usted, en el Senado se está impulsando la derogación del decreto 3.500, que hay que apoyarlo con todo. Hay que rechazar ese gobierno, el proyecto que presentó el gobierno, y con la complicidad de algunos opositores que están a sueldo, la AFP, hay que decirlo con franqueza. Bueno, pero al mismo tiempo la Cámara de Diputados está impulsando un proyecto muy importante, que es el proyecto que impone por una vez un impuesto a los superricos. Y eso también es otra medida saneadora, redistributiva, que aporta algunos cientos de millones de dólares para el poder hacer, digamos, enfrentar mejor la pandemia. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que hacer. Mira, un punto nomás aclaratorio para nuestros auditores. El decreto ley 3.500 fue el que creó las AFP. Y ese proyecto de derogación, que implica una reforma constitucional, es lo que está hoy en el Senado. Pero, ojo, por eso es tan importante redactar una nueva constitución.
que Exactamente. va a permitir efectivamente que se instale un sistema de seguridad social que hoy en Chile no existe. Y que haya por primera vez después de 45 años un pacto social real, porque los pactos sociales son eso, es la institucionalidad, es la Constitución. Acá no había pacto social, la Constitución de Pinochet fue impuesta, por lo tanto nunca podríamos hablar. El último pacto social que hubo en Chile fue la Constitución del 25. Bueno, vamos a ir cerrando este programa, agradeciendo, diputada Hertz, bienvenida a su programa Frecuencia Hertz en plena pandemia. ¿Cómo está de salud, diputada, para sus auditores? Muy bien, José Luis, muy contenta de nuevamente estar en contacto con los auditores y las auditoras de Frecuencia Hertz y nuevamente agradecer al invitado de lujo, que es el economista Manuel Riesco, y a usted por la conducción. Bueno, muchas gracias, diputada. Manuel Riesco, muchas gracias por estar en Frecuencia Hertz y contarnos de manera simple, profunda a la vez, lo que significa el sistema AFP y la necesidad, evidentemente, de ir hacia otro lugar y tener un nuevo sistema de seguridad social. Muchas gracias por acompañarnos, Manuel, en este programa. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la diputada. Diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada y luchadora incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz.